Se llama el mayor acuerdo de intercambio en la historia de presidente Trump, quien está hablando del acuerdo hecho con Japón antes de hoy. Las cámaras se apuntaron, los reporteros se apuntaron, y él lo llamó el mayor acuerdo de intercambio en la historia de los Estados Unidos. 550 billones de dólares firmados y cerrados con Japón. Fue pensado para ser su éxito prueba de que las tarifas y la presión podían forzar a los aliados a ingresar dinero a las industrias de América. Por un momento parecía una victoria, pero la victoria se convirtió en un caos más rápido de lo que se esperaba. Solo semanas después, el nuevo ministro del PRI de Japón apareció en la televisión nacional y rompió el acuerdo, llamándolo una amenaza a nuestro interés nacional. El anuncio cayó como un terremoto. Los mercados se aburrieron, los yenes surgieron y Washington se arrepintió por respuestas. Detrás de las noticias, algo más profundo estaba cambiando. Japón, siempre visto como el aliado más dependiente de América en Asia, reclamaba silenciosamente de jugar. Y ese solo acto de defianza envió vientos de shock a todo el Pacífico, de Tokio a Seúl, de los pisos de comercio a la oficina oval. Lo que comenzó como una celebración del poder americano se convirtió en un test. Y la pregunta que todos empezaron a preguntar era simple: ¿cómo los más cercanos al mundo perdieron confianza tan rápidamente? En julio de 2025, Trump estuvo en los pisos de la Casa Blanca, rodeado por ejecutivos de las mayores industrias de América, fabricantes de autos, construyentes de navegación y firmas de energía. Toyota, con las cámaras en movimiento, reveló lo que él llamó una brecha histórica con Japón. El acuerdo prometió bajar las tarifas de exportaciones japonesas de 27,5% a 15%, abriendo mercados americanos en cambio de un enorme investimiento de 550 billones de dólares de Tokio. El dinero, dijo, se convertiría directamente en proyectos estadounidenses, aeropuertos, terminales de gas natural, liquefacientes, plantas de semiconductor e infraestructura energética. Trump lo llamó el acuerdo de mercado más grande que jamás se había firmado, e incluso afirmó que América mantendría el 90% de los beneficios. El mensaje era claro: sus tarifas de extorsión había funcionado. Los aliados ahora estaban pagando para invertir en el futuro de América. Las imágenes parecían triunfales: un golpe de manos, las banderas sonando, los periodistas gritando. Pero dentro del gobierno de Japón el ánimo estaba tenso. Los oficiales se aclaraban que el framework no era un trato formal, sino una comprensión política sin base legal. Muchos lo vieron como peligrosamente unido, diseñado para servir los intereses de Washington primero. Incluso dentro del Partido Liberal Democrático que gobernaba Japón, los señores se temían que podría impedir su independencia fiscal. Los fracasos estaban formando debajo de la celebración, y en los corredores de poder de Tokio se empezaron a hablar de que el acuerdo no podría sobrevivir a su primer prueba. A principios de septiembre de 2025, los fracasos en el acuerdo histórico de Trump se habían convertido en imposibles de ocultar. En Tokio, el primer ministro Shigeru Ishiba enfrentó una tormenta política. Muchos dentro del Partido Liberal Democrático que gobernaba Japón le acusaron de renunciar a la presión de Washington. Su decisión de firmar el acuerdo en medio de meses de amenazas de tarifas fue vista como un surrender, no una estrategia. Los ratos de aprobación bajaron por debajo del 20%, y los periodistas comenzaron a llamar a su gobierno a una casualidad de coerción americana. En semanas, Ishiba bajó. Los críticos dijeron que su último acto no era una diplomacia sino una capitulación. Su renuncia abrió la puerta a una terremota política. Sanae Takaichi, un conservador y protégete de la antigua Shinzo Abe, se convirtió en el primer ministro femenino de Japón el 4 de octubre de 2025. Conocida por sus vistas de defensa y su intenso sentido de la fe nacional, prometió una revista completa de cualquier acuerdo que interrumpiera el interés nacional de Japón. Esas palabras inmediatamente congelaron la calma en Washington. Detrás de las puertas cerradas, los oficiales estadounidenses intentaron quedarse tranquilos,
pero los reportes pronto confirmaron sus temores. Según Reuters, Tokio había empezado a establecer un fondo estadounidense dentro de la banca de Japón para la cooperación internacional Hobby-Kiwike para gestionar los prometidos 550 billones de dólares, manteniendo toda la controlación sobre dónde fue el dinero. Los mercados reaccionaron inmediatamente. Los yenes se fortalecieron porque los comerciantes creyeron que Japón tardaría en transferir los dólares, mientras que los intercambios financieros de los grandes contratistas de defensa estadounidense, que se esperaban beneficiar del acuerdo, bajaron casi un 6%. Los medios financieros le llamaron una revolución silenciosa contra la coerción económica de Washington. Lo que comenzó como una crisis política en Tokio se convirtió en un mensaje regional. Japón no sería más dictado, y a través de Asia ese mensaje no iba sin noticias. Las decisiones de Japón enviaron fracasos a toda la región. En días, la atención cambió a Segovia, donde Corea del Sur estaba enfrentando la misma presión de Washington. Antes de ese año, había firmado su propio framework de 350 billones de dólares, casi una imagen miradora del acuerdo con Japón, prometiendo inversiones en las industrias estadounidenses, en cambio de alivio de tarifas en las exportaciones coreanas. Pero después de ver la desfianza de Tokio, los oficiales coreanos comenzaron a solicitar. Según Reuters, el consejero de Seguridad Nacional de Segovia publicó que no podíamos pagar los 350 billones de dólares en dinero. Esa sola línea enviaba un calentamiento a Washington. Trump insistió en que todas las pagamientos fueran realizadas a la frente, un movimiento para proyectar la fuerza americana. En lugar de eso, expuso los límites crecientes de esa estrategia. Dentro de la Casa Blanca, la frustración se acalentó. Durante una reunión del gabinete televisado, Trump se acercó a su equipo. Hicimos el mejor acuerdo jamás, y Japón ya estaba caminando. Sus palabras revelaron una preocupación más profunda, que el modelo comercial de América estaba empezando a caer bajo su propia pesa. A través de Asia, los gobiernos y los mercados estaban observando con atención. Los analistas empezaron a preguntar si los aliados de Washington ahora estaban coordinando con calma para resistir. El diario Wall Street notó que la desfianza de Japón había convertido en un escudo político para otros, permitiendo a Seúl, y posiblemente incluso a Taipei, empujar de vuelta sin estar solos. Durante décadas los Estados Unidos había dependido de la lealtad de sus compañeros indopacíficos. Ahora esa lealtad estaba convirtiéndose en precaución. Los diplomados de la región vieron la rebelión de Japón como prueba de que la apuesta de Washington estaba fallando. Lo que empezó como una disputa japonesa se transformó en algo más grande, una realización regional que desafiaba todo el libro económico de América en Asia. A medida que la desfianza de Tokio creció, Washington intentó recuperar el control. El secretario comercial Howard Lutnick, uno de los adversarios más cercanos de Trump, anunció la creación de un nuevo acelerador de inversión estadounidense, un oficio federal para manejar cómo se gastaría la capital de los aliados. Su misión parecía estratégica: observar la inversión extranjera en las industrias americanas y asegurarse de las prioridades estadounidenses avanzadas por el dinero. Pero en los detalles estaba un reglamento que abrió campanas de alarma en el exterior. Aliados como Japón y Corea del Sur tendrían solo 45 días para revisar propuestas de proyectos y ningún poder de votación sobre las decisiones finales. Para Tokio eso significaba que billones de fondos japoneses podían ser usados sin la aprobación de Japón. Lutnick lo llamó la coordinación eficiente. En Tokio se vio como control. El 1 de octubre, el negociador general de Japón, Ryosei Akazawa, le preguntó a los periodistas si la contribución de Tokio quedaría bajo la supervisión de Japón. Le dijo que los fondos caían en un rango en el que no habría impacto de intercambios extranjeros, una frase diplomática indicando que Japón podría detener los pagos indefinidamente. Los mercados se entendieron de inmediato. El yen se elevaba porque los inversores creyeron que Tokio tendría retrasos efectivamente cerrando el acuerdo.
Dentro de la Casa Blanca, los oficiales estaban asustados. Japón, que se vio desde hace tiempo como el áncor de la Alianza Indo-Pacífica, ahora estaba abiertamente desafiando a la autoridad económica americana. Para Washington, el intento de reafirmar la control había desvanecido, convirtiendo lo que antes era un símbolo de asociación en un concurso sobre la soberanía y la influencia a través del Pacífico. La Casa Blanca insistió en que el framework de Japón transformaría la economía de América. Los oficiales proyectaron 700.000 nuevos empleos y prometieron revivir las industrias que habían sido desvanecidas por la globalización. Los mercados en Alabama y Texas ya estaban contando con nuevos contratos de los cuales se estaban ganando millones, mientras que los asesores de Trump describían el plan como una reindustrialización sin dinero de los impuestos. En el papel sonaba como una victoria para todos. Pero en Tokio los economistas vieron un desastre. Un informe confidencial de la ministra de Finanzas de Japón anunció que la fundación de $550 millones fuera de Japón podría disminuir la inversión doméstica y destabilizar los mercados. La deuda pública de Japón ya había superado el 260% del PIB, la mayor de las grandes economías. Incluso transferencias modestas de esa escala, dijo el informe, podrían provocar pánico en el mercado. Los líderes corporativos expresaron las mismas preocupaciones. Takeshi Nanami, CEO de Suntory y jefe de la Federación de Empresas Keisai Doyukai, dijo que la aceptación de las exenciones fue un desastre estratégico. Criticó la falta de transparencia. Nadie sabía qué proyectos estadounidenses Japón estaba financiando o qué retornos esperaría. Sin embargo, el proyecto flagship de los acuerdos, el terminal LNG de Alaska, de $44 billones, estaba cayendo. Los costes de la construcción se disminuyeron, las proyecciones de demanda bajaron y las empresas japonesas reconsideraron su participación. Uno de los investigadores dijo que todo lo que quieren los japoneses es parar y salir. La confianza estaba cayendo rápido. Lo que se vendía a Washington como un motor de crecimiento estaba empezando a parecer una trampa financiera a la que Tokio quería escapar. A principios de octubre, el paro llegó a un punto cruzado. Una delegación de comercio japonesa de nivel alto estaba preparándose para visitar a Washington cuando Tokio canceló el viaje. Según la prensa asociada, la razón era simple. Japón había descubierto errores en las órdenes de implementación. El negociador general Ryosei Akazawa solicitó una proclamación ejecutiva correcta antes de que ninguna conversación pudiera continuar. La Casa Blanca rechazó. La cancelación envió sonidos de sorpresa a los círculos diplomáticos y derribó lo que Trump esperaba ser un viaje de victoria global para celebrar su acuerdo económico. Los mercados reaccionaron de inmediato. Los inversores vieron el movimiento como una confirmación de que el framework de Estados Unidos-Japón estaba cayendo. Mientras que Pekín expandía su influencia a través de fondos y infraestructura, Trump testaba un método más feroz: influencia a través de intimidación. Dentro de Japón, el gabinete estaba profundamente dividido. Algunos ministros empujaron a honrar el acuerdo para evitar nuevas tarifas. Otros solicitaron desviación y negociación. Los analistas de Nomura Securities calcularon que Japón podría legalmente extender sus pagos durante 10 años sin violar el framework, neutralizando efectivamente la presión de Estados Unidos. En Washington, la frustración creció. Lutnick informó a Tokio de que las desviaciones tendrían consecuencias, pero los líderes de la industria no estaban más convencidos. Lo que comenzó como una muestra de la dominancia económica de Trump ahora se convirtió en un testamento de resistencia, una batalla política y financiera que ninguno de los dos podría perder. La victoria de Trump de los $550 millones se convirtió en un símbolo de control perdido. Lo que se suponía para demostrar la fuerza americana ahora revela algo más profundo. Los aliados ya no están más dispuestos a obedecer. La desfianza de Japón ha arruinado la confianza de Washington
y ha inspirado a otros a través de Asia a reivindicar su dependencia. Cada desviación, cada declaración cautelosa, señala un cambio silencioso en el poder global. El año de la comandante de los Estados Unidos está desapareciendo reemplazado por un nuevo equilibrio incerto. El Estado de Japón ha marcado el fin de un siglo asiático, uno en el que la palabra de Washington ya no decide las reglas. Compartan nuestros pensamientos abajo y no se olviden de likear y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo.